Finalmente escucharemos la intervención del licenciado Hugo Abraham Sánchez Mestizo. Es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Abogado postulante especializado en teoría del delito por la Universidad de Salamanca, España. Su experiencia profesional abarca los sectores tanto público como privado. Ha desempeñado distintos cargos dentro del sistema de procuración e impartición de justicia penal a nivel federal y local. Mientras que en el terreno del litigio ha intervenido como abogado defensor, patrono o consultor en múltiples casos de la naturaleza penal, civil, mercantil, familiar, laboral y constitucional, especialmente en numerosos juicios de amparo. A principios del año 2013 fundó la firma de abogados S. Juris, operadores jurídicos, de la que actualmente es socio director. A la par de su perenne labor jurídica y como resultado de la afición por las letras, es además escritor de la narrativa, ensayista y cuentista. Desde años atrás ocupa lugar de articulista en los portales de opinión de Jóvenes Construyendo y Mexican Times. Fue campeón de debate en la segunda edición de Círculos de Debate organizado por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, ACE, entre otras cosas. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y todos ustedes. Quiero agradecer en primer lugar al Corporativo Universitario México por realizar la invitación a este tipo de eventos que, además de alimentar y incentivar el debate que es tan importante en nuestra profesión, sin duda constituyen una suerte de asileros desde los que pueden perfeccionarse muchas de las falencias, muchas de las dolencias que presenta nuestro derecho nacional. Sin duda también gracias a todos ustedes por su tiempo y por su amable presencia. Después de haber escuchado la atinada intervención de los colegas que antecedieron el uso de la palabra, desearía realizar diversos comentarios en torno a cuestiones que se derivan del tema que nos ocupa y que en lo personal me resultan sumamente atractivas, apasionantes, derivadas de su implicación estrictamente práctica. Sin embargo, dado el poco tiempo con el que dispongo, iré directo al punto. Además, entiendo que a estas instancias ya debemos estar un tanto cansados. Yo les hablaré de la parte más dura, de la parte más álgida, más técnica, que tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y esa parte es justo la que obedece a la teoría del delito, que es analizada por, como seguramente lo han ustedes estudiado en sus correspondientes clases de Derecho, lo que se denomina la dogmática jurídico-penal. Particularmente trataré de exponerles una teoría que yo he diseñado y que se traduce en un modelo de imputación que permite que las personas jurídicas, que las empresas, las sociedades, las asociaciones, etcétera, puedan ser juzgadas penalmente, como también lo puede ser una persona física, una persona de carne y hueso, como todos y cada uno de nosotros. Pero antes de entrar a la exposición de esta teoría, es preciso contextualizarnos y hacer algunas consideraciones previas. Como ha quedado sumamente claro, tradicionalmente se entiende que solamente son objetos del derecho penal las personas jurídicas, las personas de carne y hueso que tienen una verdadera capacidad cognitiva y volitiva, es decir, que tienen una verdadera capacidad de pensar, de voluntad, de querer y que pueden, en consecuencia, desplegar conductas en el entendido de que son comportamientos humanos. Sin embargo, las últimas corrientes del derecho penal han puesto en tela de juicio esta afirmación y sostienen que, por el contrario, también, además de las personas físicas, las personas jurídicas deben de ser imputables a la luz del derecho penal. Estas corrientes que han tenido asidero en muchos países, en muchas latitudes, sobre todo, tuvieron un auge a la luz del cambio conceptual que trajo consigo el pensamiento de un teórico sociológico, pero también teórico del derecho de nombre Niklas Luhmann.
A partir de las ideas de Niklas Luhmann se entiende a la sociedad en general ya no como ese conjunto de individuos, como ese comportamiento aislado de diversas entidades que se encuentran configurándose, relacionándose en un lugar y tiempo determinado, sino que ya se entiende a la sociedad como un acto de comunicación, y esta concepción de la sociedad en general trae consigo diversas implicaciones, diversas modificaciones que sin duda alcanzan al derecho penal. Luego entonces se trata de un debate que hunde sus raíces en el siglo XIX, época en la que los penalistas comenzaron a cuestionarse si además de las personas físicas, las personas jurídicas deberían de ser sancionadas desde el punto de vista del derecho penal. En ese entonces, tras un amplio debate, la mayor de las posturas era de corte tradicionalista, llegó a la conclusión de que no, de que las personas jurídicas, al carecer de voluntad, al carecer de pensamiento, no podrían ser objeto de ningún tipo de imputación de naturaleza penal. E incluso sintetizaron su conclusión en un brocardo latino que es, de hecho, retomado del derecho romano, que reza societas delinquere non potest, y que significa las sociedades no pueden delinquir. Y allí fue donde se quedó el debate. No fue sino mucho tiempo después, alrededor de 35, 40 años atrás, cuando la dogmática jurídico-penal alemana revive el debate y nuevamente se pone en medio de la discusión el tema de si las personas jurídicas deben ser sancionadas o no penalmente. Es justo a partir de diversas opiniones que tienen sobre todo perspectivas de política criminal y utilitaristas, como se dice, que las personas jurídicas deben también ser contempladas desde el punto de vista del derecho penal. Esta es, de hecho, la postura que yo comparto ampliamente, y pues mi perspectiva no se funda en una mera corazonada o en una mera apreciación subjetiva, sino que encuentra sustento en diversas razones que no van a dar tiempo de esbozar aquí, pero que tienen que ver con el hecho de que es una circunstancia por demás evidente de que hoy día las personas jurídicas, llámese empresas, sociedades, asociaciones, tienen una participación activa en el drama delictivo. No podemos hoy negar que las empresas son parte importante en la comisión de hechos delictivos, pero también no podemos negar que el derecho penal, al constituir la última ratio del Estado, es decir, el último recurso con el que el propio Estado cuenta para poder hacer frente y contener aquellas conductas que otras disciplinas, como puede ser la civil, la mercantil, la administrativa, la fiscal, no han podido regular, sin duda es ante estos hechos cuando el derecho penal debe de entrar para generar sin duda la tranquilidad a la que aspira esta rama del derecho. Pero la más importante y quizá burda pero evidente razón que nos orilla, nos motiva a hablar del tema que el día de hoy nos convoca, tiene que ver con el hecho de que la norma en nuestro país así lo establece. Ya el doctor Ulises fue muy atinado, fue muy profuso en explicarnos cuál es la regulación que distintas entidades, que distintos códigos punitivos reconocen, pero principalmente hay que atender a lo que desde el año 2016 tenemos hasta ahorita. De hecho, ha habido pronunciamientos por parte de diversos penalistas nacionales que han dicho que desde el año 2016 ha sido cuando las personas jurídicas no han podido descansar, porque es justo producto de una miscelánea penal que tuvo lugar ese año, cuando en el artículo 421 y subsecuentes, es de 421 al 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece en nuestro sistema jurídico penal un procedimiento especial que está orientado a sancionar a las personas jurídicas. De tal suerte que si nosotros, como he dicho, llegamos a la conclusión de que no solo las personas físicas, sino también las personas jurídicas deben ser sancionadas desde el derecho penal, no podemos incurrir en la misma comodidad o en el mismo error en el que incurrieron los pensadores decimonónicos y decir, si ya existe una responsabilidad penal a cargo de las personas jurídicas, pues el tema está resuelto. No podemos incurrir en esta pasividad, sino que debemos de plantearnos cuáles son los cambios que este reconocimiento de responsabilidad penal trae consigo. Y si nosotros afirmamos que las personas jurídicas deben ser sancionadas penalmente,
cuando menos se nos plantean tres posibilidades. O bien sancionamos a las personas jurídicas con las reglas que actualmente tenemos, las sancionamos con las reglas que actualmente tenemos, realizando algunas modificaciones teóricas y conceptuales que hagan de estas reglas unas normas, unas disposiciones aplicables y acordes a la naturaleza de las propias personas jurídicas, o bien creamos un derecho penal completamente distinto y paralelo para sancionar de manera exclusiva al comportamiento que despliegan las personas jurídicas. En relación a este último, no considero que sea adecuado el crear otro código penal u otro código de procedimientos penales específicamente destinado a las personas jurídicas, no obstante de que esta era una postura que muchos profesores y catedráticos de la Universidad de Salamanca realizaban en el momento en que yo me encontraba estudiando en esa universidad, y considero que no sería una opción viable contar con un nuevo código penal ni con otro código de procedimientos penales exclusivo para las personas jurídicas, porque esto abundaría a la inflación normativa que tanto daño le ha hecho a nuestro derecho y que ha sido de hecho un problema que no hemos podido resolver en estos días. Hay que partir del supuesto para que también quede claro una vez por todas que el problema de nuestro país no está en el número de las normas, sino en la eficacia en su regulación y aplicación que a las mismas se le pueda dar. Pero también considero incorrecto que con las reglas, con las normas jurídicas que actualmente tenemos a nivel sustantivo y adjetivo en nuestro país, podamos válidamente dar lugar a la sanción penal de las personas jurídicas. En consecuencia, mi postura es que debemos de replantear estas reglas para poder contar con normas que, como dije, ya no tengan una naturaleza eminentemente naturalística, que solo valore a la conducta como un movimiento corporal a la manera en que tradicionalmente se entendía. Y es que si nosotros echamos un vistazo a la normativa positiva y vigente en nuestros días, repararemos en el hecho, también como lo hemos escuchado de las anteriores intervenciones, de que hoy día nuestro país adopta lo que se ha tenido bien denominar un modelo de imputación vicarial o de transferencia, de acuerdo con el cual si una persona física, si una persona de carne y hueso instrumentaliza a una empresa, por ejemplo, para cometer algún hecho delictivo, si la persona física es declarada penalmente responsable, en consecuencia también lo será la persona jurídica. De allí el nombre de transferencia. La responsabilidad penal se transfiere de la persona física a la persona jurídica, circunstancia que de entrada choca con un sinnúmero de derechos fundamentales a los que también atinadamente hacía referencia el licenciado Arturo Castañeda, que supuestamente se le reconocen a las personas jurídicas. Como atinadamente el licenciado Arturo decía, si nosotros pudiésemos dotar de lenguaje y de voz a las personas jurídicas, estas, de acuerdo al sistema vicarial que impera en nuestros días, bien pudiesen cuestionarse. ¿Por qué se me está sancionando a la luz de una conducta que yo no cometí, sino una persona diversa que me es ajena? Probablemente tenga la calidad de director, administrador, de hecho, de derecho, consejo de administradores, etcétera, pero al final es una persona distinta. ¿Por qué se me sanciona? Además, pudiese preguntarse, sin haberse reconocido la posibilidad de darme mi garantía de audiencia, mi derecho a ser escuchado y quizá vencido en juicio, darme la oportunidad de ofrecer pruebas, de que se me reconozca mi presunción de inocencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que nosotros debemos de, insisto, acoplar las normas con las que actualmente contamos para que éstas sean acordes a la naturaleza de las personas jurídicas. Y es que aquí salta a la vista algo que es por demás evidente. No podemos nosotros concebir a una persona humana de la misma manera en que se concibe a una persona jurídica, que es una ficción del derecho. En primer lugar, las personas jurídicas carecen de una conciencia, carecen de un movimiento corporal, carecen también de decisión, y por lo tanto no podemos hacer una exigencia de que dé lugar a un comportamiento alternativo conforme a derecho a la manera en que lo hacemos con las personas jurídicas. Dejaré en el tintero diversos aspectos que seguramente se desentrañan de todo lo anteriormente dicho,
aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el fin que deben de cumplir las penas que se tienen que imponer a las personas jurídicas. Sabemos que una de las características del derecho penal es justamente la sanción severa que se le impone al infractor de la norma penal, al que adecua su conducta a la descripción típica de los códigos penales, y que es que la sanción no solamente se da en un sentido retribucionista, es decir, en el derecho penal, a diferencia de lo que sucede en otras materias, no se sanciona por el solo hecho de sancionar, sino que la sanción debe ir, como lo establece nuestro artículo 18 constitucional, acompañado de un fin preventivo y correctivo que a nosotros, como ciudadanos, como sociedad, nos asegure que esa persona que ya apartó su comportamiento al orden jurídico se sitúe en una posición que nos asegure que ya en un futuro no va a volver a delinquir. Sin embargo, de acuerdo a las sanciones con las que nuestro sistema jurídico cuenta, que van desde la multa, la disolución, que van desde la prohibición de participar en licitaciones públicas, este tipo de sanciones no llevan implícita ninguna finalidad de carácter preventivo ni mucho menos correctivo. También dejaré para una futura ocasión lo que tiene que ver con las modificaciones que en términos estrictamente legislativos se tienen que llevar a cabo, insisto, en los artículos 421 a 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de tal suerte que el día de hoy aprovecharé para destinar algunas palabras a las cuestiones dogmáticas que giran en torno a todo esto. Previo a entrar propiamente en esto, quiero hacer una breve acotación. Antes de venir a este Corporativo Universitario México, me dijeron que aquí existen excelentes profesores, maestros de Derecho Penal. Y en consecuencia existen excelentes alumnos, o como diría uno de mis maestros, penalistas en grados de tentativa. De tal manera que partiré del supuesto de que todos los aquí presentes dominamos, aunque sea en la superficie, todo lo que tiene que ver con la dogmática penal, es decir, con la teoría del delito. Aún así, es preciso recordar que en su noción más básica, el delito, de acuerdo a la teoría tetratómica del delito, que habla de 4 elementos, se define como una conducta típica, antijurídica y culpable, definición de la cual se desprenden los elementos tanto positivos como negativos que nosotros tenemos que analizar en cada caso concreto que sea sometido a nuestra consideración para saber si se trata de un hecho delictivo o si en consecuencia no se trata de un hecho de tal naturaleza. Luego entonces tenemos una conducta que tiene su elemento negativo, que es una ausencia de conducta. Tenemos una tipicidad que tiene su elemento negativo, que son las causas de atipicidad. Tenemos una antijuridicidad que tiene su elemento negativo, que son las justificantes o causas de justificación. Y finalmente tenemos una culpabilidad que tiene también causas de inculpabilidad. Sabemos, y repito, que si nosotros verificamos un hecho que se presentó en el mundo fenomenológico, en el mundo de los hechos, y lo comparamos con lo que se establece en el mundo normativo, en el mundo que establecen los códigos penales, y se cumplen con todos los elementos positivos y no así con ninguno de los negativos, estaremos en presencia de un delito. Pues bien, como les adelantaba, esta estructura tradicional es insuficiente para poder valorar la participación, el comportamiento, o si queremos llamarle conducta de las personas jurídicas. ¿De qué manera pudiésemos hablar de que una empresa cometió una conducta y que además esa conducta de la empresa se adecua, se ensambla a la descripción típica que establece determinado numeral del Código Punitivo del Estado de México? ¿De qué manera podemos hablar que existieron o no causas de antijuridicidad? Si actuó en legítima defensa, en ejercicio de un derecho, en obediencia jerárquica, si además actuó en un estado de necesidad, si este estado de necesidad es disculpante, justificante, no podemos sin duda hablar. Es por ello que yo, a propósito de esta imposibilidad, he diseñado un modelo de imputación, como les decía, que he denominado teoría de la interpretación ficcional de los elementos del delito, que no es sino el llevar a cabo una flexibilización, una reinterpretación, como su propio nombre lo indica, de estos elementos que ya todos dominamos y que han sido construidos dogmáticamente, conceptualmente, valorando de manera directa a la persona humana.
Es por eso que yo hablo de que lo que para la persona física se entiende por conducta, para la persona jurídica deberá ser una intervención. Ciertamente no podemos hablar de conducta en tratándose de una empresa, pero sí podemos hablar de una intervención. En lugar de atipicidad hablaremos de relevancia típica. Tenemos que cuestionarnos en el caso concreto si esa intervención de la empresa tuvo alguna relevancia típica o si sus efectos son trascendentes para otra área del derecho o si definitivamente ni siquiera son de interés para el derecho mismo. Lo que es antijuricidad en el caso de las personas físicas se convierte en propase del objeto social y la existencia de programas de cumplimiento. Aquí viene otra figura importantísima que seguramente ustedes han escuchado en diversos foros jurídicos y que tiene que ver con los denominados Criminal Compliance Programs, que son los programas de cumplimiento que una persona física, una persona jurídica, que una persona de esta naturaleza, que es una ficción, debe de adoptar para evitar que en su momento se le puedan atribuir algún tipo de responsabilidades penales. En términos generales, no es el tema que nos ocupa, pero para que no quede en el aire, estos Criminal Compliance Programs consisten en adoptar desde el punto de vista jurídico diversos programas, diversos protocolos de actuación que fiscal, laboral, sin duda también civilmente, protejan a la empresa frente a una posible responsabilidad penal de las personas. Y evidentemente, así como también hay una actualización de los elementos positivos, también hay una actualización de los elementos negativos y hablamos, para decirlo telegráficamente, ya de ausencia de intervención, de una irrelevancia típica, de una observancia del objeto social y existencia de programas de cumplimiento. Como les decía, si tras la comisión de un hecho con apariencia de delito una empresa es sometida a escrutinio judicial, esta empresa bien podría excluir todo tipo de responsabilidad, aduciendo que a su interior contaba con diversos protocolos, con diversos mecanismos, con diversos reglamentos que prevenían tanto como era posible la comisión de hecho delictivo, y eso pudiese incluso excluir cualquier tipo de responsabilidad penal. Y finalmente, así como hay en las personas físicas causas de inculpabilidad, en el caso de las personas jurídicas hablaríamos de una incapacidad de evitación. Así pues, lo que para las personas físicas es el delito entendido como una conducta típica, antijurídica y culpable, para el caso de las personas jurídicas, el delito, y esta es mi propuesta, se definiría de la siguiente manera. Delito, en el caso de las personas jurídicas, es una intervención típicamente relevante y evitable en la que el objeto social de la persona, no sujeto a programas de cumplimiento, es propasado, es superado. Como se dan cuenta, esta definición lo que hace es englobar todo lo que allí se ha establecido. Y es que, en efecto, como se ha dicho a lo largo de esta conferencia, la circunstancia de que si las personas jurídicas deben ser o no sancionadas por el derecho penal es algo que debe de ser respondido con un sí de manera categórica, y en ese sentido tenemos que ocuparnos de las cuestiones que le son accesorias, que le son inherentes. Aquí hablamos de una cuestión dogmática, pero también hay mucha labor, mucho pendiente en lo que tiene que ver, como les decía, con las normas, con los procedimientos que hay que seguir, porque por cierto el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de un supuesto procedimiento especial para las personas jurídicas, pero no nos dice de manera puntual, como debiese ser en aras de privilegiar el principio de legalidad, no nos dice cómo van a ser seguidos todos los procesos, la investigación, con todas las etapas que hoy día conocemos: investigación inicial, complementaria, etapa intermedia, audiencia de juicio, de debate. No nos dice cómo se va a llevar todo esto a cabo en el caso de las personas jurídicas. Finalmente, quisiera yo terminar mi intervención haciendo hincapié en algo que, desde mi punto de vista, es relevante para los efectos de que ustedes se den cuenta de que el que acabamos de tratar hace unos instantes es un tema no de implicaciones teóricas y de implicaciones naturalmente académicas. Pudiésemos nosotros decir que estamos teorizando sobre la nada y casi filosofando. La verdad es que este tipo de temas tiene implicaciones jurídicas reales, tiene una utilidad práctica que día a día quien se dedica al litigio lo sabe, y para ello déjenme darles cuenta de un ejemplo que seguramente ustedes conocieron por haber sido un hecho real. Este percance, este accidente, esta desgracia
se presentó en la Ciudad de México hace algunos años y más o menos fue de la siguiente manera. En una mañana, como otras tantas, una mañana común y corriente, amanecimos enterándonos que habían muerto decenas de personas, varios niños entre ellas, derivado de que había existido una explosión de gas en un hospital de la Ciudad de México. Esto producto de que los repartidores de este elemento de gas estacionario, no adoptaron las medidas de seguridad que se tienen que adoptar en estos casos para evitar la causación de accidentes. Fue justo a consecuencia de este descuido, como hubo una explosión que arrebató algunas vidas y dejó lesionadas a otras personas. Evidentemente esto causó un impacto social y mediático que atrajo la atención y las miradas de todos. Cuando uno se detiene a pensar qué es lo que pasó con las personas que en cierto modo fueron responsables, quizá a título culposo, de los resultados nefastos que se causaron, cuando uno se ocupa detenidamente de preguntarse qué es lo que sucedió, pues bueno, repara en el hecho de que los únicos que fueron sancionados en este percance fueron dos personas y que era el conductor de la pipa y su ayudante. Fue a ellos a los que se les atribuyó la responsabilidad penal, imagínense, por 10 homicidios, por 20 lesiones y cada una en sus graduaciones respectivas, y quedó plenamente impune la persona jurídica que era la gasera, la empresa que se dedicaba a la distribución de este elemento, que por cierto estaba vinculado con un político en ese entonces de relevancia nacional, que no digo aquí por no herir susceptibilidades, fue presidente de la República, pero quedó impune, en la plena impunidad, en la oscuridad, la actuación que esta empresa sin duda también tuvo en la comisión de este hecho delictivo. Como pueden darse cuenta, no se trata de un tema de naturaleza estrictamente teórica, sino que tiene una practicidad palpable, tiene una vigencia en los hechos que sin duda nos tienen que orientar a todos nosotros y más a ustedes que están estudiando esta profesión que es brillante. Espero que ya a estas alturas lo hayan podido descubrir. Y pues bueno, al final lo que yo quería era compartirles un poco de lo que ha sido la línea de investigación, tanto desde la voz como de mis queridos compañeros, y que se ha hoy día abocado al tema de la responsabilidad penal de las personas políticas. No obstante, este es mi punto de vista, esta es mi modesta contribución como penalista, y yo los invito a que la cuestionen, a que la pongan en tela de juicio, a que la critiquen. Pues imagínense qué sería el conocimiento jurídico exento de la crítica, del argumento confrontativo. Es justo a partir de la crítica, justo a partir del cuestionamiento, como podemos transitar ese cambio tan necesario que necesita nuestro derecho y que sin duda también necesita nuestro país. Muchas gracias por su atención. Es una excelente reflexión acerca del tema del que hoy se habló. Sin duda nos deja pensando en la importancia y complejidad al momento de resolver los problemas relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una vez agotados los temas, es momento para dar lugar a un espacio de preguntas y respuestas.